nuevo taller del día que se llama La oración que forma el corazón. La oración que forma el corazón. Entonces, como podrán adivinar, el día de hoy vamos a estar estudiando acerca de la interpretación. No, vamos a estar estudiando acerca de la oración. Partimos en la tarde hablando acerca de la interpretación de las Escrituras, ¿cierto? Y ahora vamos a pasar a la oración. ¿Qué tendrán que ver estas dos disciplinas? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será la conexión entre estas dos cosas? ¿Pablo? Tiene mucho que ver con una sana vida espiritual. Vida espiritual. Vida espiritual. Nosotros leemos la palabra de manera bíblica. Leemos la Biblia de manera bíblica. Y también debemos orar de una manera bíblica. Entonces, a eso apunta un poco los talleres en los que hemos trabajado el día de hoy, acerca de una vida espiritual, una comunión con Dios. Pero vamos a orar para comenzar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este momento. Queremos dejar nuestros corazones delante de ti, Señor, para que quites también cualquier distracción y tu palabra también pueda hablarnos, Señor. Que no sea solamente yo hablando, sino que sea también a la luz de tu palabra, Señor, que podamos tener una nueva perspectiva con respecto a esto que estamos haciendo ahora, Señor. Orar a ti, Señor. Te pedimos que tu nombre sea glorificado por sobre todas las cosas y rogamos también de tu ayuda. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, oramos. Amén. Amén. Bien. A ver, ¿estamos familiarizados con lo que es la oración? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces no hay taller. Pasemos ahora. No, sí, qué bien. Entonces, sabemos, porque lo practicamos, qué es la oración, ¿cierto? En términos simples, ¿qué sería una definición simple de oración? No oración gramatical, sino que la práctica de la oración. ¿Cómo podríamos definirlo de una manera sencilla o dar una idea? Conversar con Dios. Conversar con Dios, me encanta. Bien. Nosotros vemos en las Escrituras cómo gente se dirigía a Dios. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y nuestro mayor ejemplo de oración, de comunicación directa con el Padre, es nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo Él se dirigía al Padre sin ningún intermediario humano, ¿cierto? Y en el Antiguo Testamento la gente también oraba a Dios. No como Padre, porque eso era un misterio, como estábamos hablando hace un rato en la tarde, pero siempre ha existido el concepto de la oración. Dios fomenta la oración, inculca la oración en su pueblo como práctica de vida. Por ende, siendo que el mismo Señor nos enseña también cómo orar, nosotros asumimos por medio de las Escrituras que la oración es parte esencial de la vida de todo creyente. La pregunta que yo a veces me he hecho muchas veces es como, yo entiendo que hay que orar, pero ¿hay una razón para orar más allá de ¿tengo que orar? Yo sé que tengo que orar porque la Biblia me dice que tengo que orar, pero en verdad, ¿cuál es la razón de la oración? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué hay que orar? ¿Se lo ha preguntado? Yo me lo he preguntado muchas veces, como si Dios lo sabe todo, ¿por qué oro? Si en el fondo Él ya conoce mis peticiones. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Para qué orar? Bueno, la verdad es que la palabra sí contesta esta pregunta y podemos encontrar un objetivo. Y como ustedes podrán imaginarse, no es el mantener a nuestro Señor al tanto de lo que está pasando en nuestras vidas, porque Él lo conoce. Pero hay un propósito que va más allá. Primero que todo, el propósito de la oración es que forma el carácter del creyente. Y esa es una de las principales razones de por qué un creyente debe orar. Porque ese ejercicio forma nuestro carácter. Y esa razón es crucial. Nosotros oramos porque eso transforma nuestro corazón. Fíjense lo que dice este pasaje, que transmite un poco el sentir del salmista, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.
Pero si nosotros lo tomásemos literalmente, ¿no es un poco confuso decirle a Dios, examíneme para que tú conozcas, para que tú sepas, para que tú compruebes? El sentir de esto nos invita también a una reflexión, en donde no es en realidad Dios quien está descubriendo quiénes somos por medio de la oración, sino que la oración muchas veces revela realmente quiénes somos y qué hay en nuestro corazón. Muchas veces al orar, de forma sincera, ¿ya? No estoy hablando de delante de otras personas, sino que a veces, estando solos, en un momento particular, oramos por lo que tenemos que orar, porque no siempre oramos por lo que tenemos que orar. Pero hay momentos en la vida en donde uno ora por aquellas cosas por las que tiene que orar y descubre realmente qué es lo que hay en el corazón. Y esa es una de las cosas que el Señor busca con respecto a la oración. Entonces, nosotros no oramos para informar al Señor. Tampoco oramos porque eso va a cambiar las circunstancias o le va a dar un giro radical a la historia. Pero sí confronta nuestro corazón. Entonces es importante que estemos orando. Otra razón por la cual es importante que un creyente lleve a cabo la práctica de la oración constante es por el siguiente motivo. Si usted ve esa imagen, ¿qué ve? Todo destruido y una flor. ¿Ya? Esto es una opinión muy personal, pero para mí ese es el ejemplo de lo que es la paz verdadera. Muchas veces cuando pensamos en la paz o el mundo da una visión de lo que es la paz, siempre se imagina una palomita blanca o niños tomados de las manos de distintas etnias y un arco iris de fondo. Y pensamos, eso es la paz. Pero la paz del Señor es diferente, según lo que dice la Escritura, ¿cierto? La verdadera paz no es cuando todas las cosas están bien. La verdadera paz no es cuando todos nos amamos y todos nos llevamos bien. La verdadera paz es en medio de la adversidad. La verdadera paz del Señor aparece cuando todo parece perdido, ¿cierto? La verdadera paz es cuando estoy rodeado de enemigos. Y si nosotros leemos los Salmos, podremos darnos cuenta que esa era la paz que buscaba David, por medio de la oración. Entonces, la paz del Señor es un tanto diferente. Por nada estéis afanosos. Conocido este versículo con respecto a la oración, ¿cierto? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y el Señor sabrá qué es lo que te acontece. ¿Dice eso? Para que el Señor sepa qué sucede con vosotros. No. La oración, según este versículo, según este pasaje, tiene un enfoque claro. Aquí se nos insta toda oración, todo ruego, toda súplica dirigida al Señor. Atrás, para que la paz de Dios, no esa paz del mundo, no esa paz de todos felices, tomados de la manito, no, sino que la verdadera paz de Dios, esa que el mundo no entiende, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces ahí vemos otra razón de por qué la oración es importante. Porque hay algo que el Señor nos enseña cada día, que es que nosotros no tenemos el control. Y cuando uno no tiene el control, necesita paz. Porque es estresante ver que uno realmente tiene muy pocas cosas en su poder. Nos gustaría pensar que tenemos el control de todas las cosas. Ya mañana hay retiro, preparo el auto, las maletas, salgo a tal hora, llego a tal persona, me voy a la iglesia. ¿Y quién nos garantiza que llegamos? ¿Quién nos garantiza que vamos a volver? Si no es por la gracia del Señor, ¿cierto? Entonces, realmente si nos detuviésemos a pensar en cuánto control tenemos de nuestras vidas, da miedo darnos cuenta que muy poco. Solo tenemos control de nuestra reacción ante las cosas que suceden. Y sería
Entonces es importante recordar eso. La oración nos ayuda a enfocarnos en la soberanía del Señor. Y ese va a ser un tema crucial del cual vamos a estar hablando hoy. No podemos hablar de oración sin pensar en la soberanía del Señor. Básicamente la idea es que la paz de Dios ya es la respuesta a la oración independientemente de cuál sea nuestro afán. Así es. No siempre, y es algo que vamos a estar hablando más adelante, no siempre la oración es sinónimo de paz, ¿ya? Porque a veces vamos a orar y no siempre vamos a tener paz garantizada por medio de la oración. Entonces, es un punto importante aclarar, pero necesitamos de esa paz que viene del Señor. Entonces, la oración nos ayuda a ponernos en ese sentir, un estado de dependencia, de rendición, de asumir que no tenemos el control. Hay otra razón también por la cual es importante la oración, porque revela algunos deseos desordenados. En la oración muchas veces nos damos cuenta, o por lo menos reconocemos, lo que realmente anhelamos. Nuestras motivaciones muchas veces salen a la luz por medio de la oración, cuando es sincera. Nos damos cuenta qué es lo que realmente ocupa nuestra mente, qué es lo que realmente nos preocupa, qué es lo que realmente a veces estamos priorizando por sobre otras cosas, por sobre el Señor. Entonces la oración nos revela de cierta forma deseos desordenados, ídolos del corazón, nuestra real dependencia, en quién finalmente dependemos. Por ejemplo, si estoy orando por, qué sé yo, por un trabajo, no digo que esté mal, yo muchas veces he orado por trabajo cuando no he tenido trabajo, pero a veces en esa oración yo me he dado cuenta que a lo mejor mi dependencia está un poco más en conseguir el trabajo que en quién me va a proveer del trabajo. Es una idea, pero a veces se revelan esas cosas por medio de la oración. Entonces, ahí hay tres razones por las cuales es bueno que el creyente ore. Y fíjese que ninguna tiene que ver con para que Dios sepa. Porque Dios sabe, pero quiere algo de sus hijos. Quiere que vayan a Él, que se sometan a Él. Eso muestra humildad, eso muestra dependencia. Y en todo eso el nombre del Señor es glorificado. Por eso no podemos sacar la oración de la soberanía del Señor. Entonces, ya entendemos un poco más, o a lo mejor ustedes ya lo sabían, porque no creo que hablemos necesariamente cosas que no hemos escuchado nunca. Probablemente la gran mayoría de las cosas de las que vamos a hablar van a ser más un recordatorio, ¿ya? Pero sí es bueno estar recordando estas cosas. Entonces, ya recapitulamos un poco en la importancia de la oración. Ver que realmente hay un propósito, que no estoy perdiendo el tiempo, que no estoy hablándole al aire o hablándole a un Dios que ya sabe lo que está en mi corazón, sino que ahora ya entendemos un poco más. Pero veamos acerca del asunto mismo de la oración, porque la verdad es que cuesta. Si no costase, la Biblia hablaría muy poco de eso, ¿cierto? Pero vemos exhortación tras exhortación, Jesús hablándole a sus discípulos, miles de veces diciéndole, orad, orad sin cesar, acompáñenme en oración, porque no están orando, mas vosotros pedir al Padre. La oración es algo recurrente dentro de la enseñanza de Jesús. Entonces, no se sienta mal si a usted le cuesta. A mí me cuesta. A mí me cuesta bastante el tema de la oración, constante, disciplinada, con propósito, bíblico. Entonces, no es en vano que hagamos este pequeño recordatorio. ¿Pero por qué cuesta tanto? Algunas ideas que se me vienen a la mente de por qué a lo mejor nos puede costar orar. Falta de disciplina. Sí, hay que hacerse un hábito y todo hábito cuesta. Nos frustra tal vez no ver resultados en el momento o ver el resultado que esperamos. Porque a veces oramos por algo, lloramos por algo, o estamos urgidos, estamos necesitados de algo y no ocurre, no llega, no sucede, y eso frustra. Entonces a veces uno también dice, ¿para qué sigo orando por esto? O sea, a mí me ha pasado. Tal vez no entendemos bien cómo funciona la oración. A veces puede ser confuso. Y la verdad,
también me sucede esto, estamos distraídos. ¿Cuántas veces no empezamos a orar y nos empezamos a quedar dormidos? ¿Cierto? O nos empezamos a pensar en lo que hay que hacer el día siguiente, o más rato voy a tomar esto de 11. Y, de veras, estaba orando. Y retomo. A mí me pasa todo el tiempo. ¿A ustedes también les pasa? Sí. Gracias. Gracias. Pero ¿y si le dijera que en verdad ninguno de los puntos mencionados anteriormente son realmente la razón de por qué nos cuesta orar? Sí, estos puntos son válidos. Sí, estas cosas suceden. Sí, estas cosas son reales. Pero no son la principal razón de por qué nos cuesta orar. Por decirlo así, esto sería solamente la punta del iceberg. Es solamente una pequeña pincelada, muy superficial, de por qué nos cuesta orar. Y son excusas que son bastante cómodas de poner. No, a mí me cuesta orar porque me distraigo, me cuesta orar porque no tengo tiempo, me cuesta orar porque no entiendo bien. Insisto, son excusas reales, válidas hasta un punto, pero realmente hay una razón de peso de por qué nos cuesta tanto orar, porque a mí me cuesta tanto orar, porque a usted le cuesta tanto perseverar en la oración. La verdad puede ser un poco más profunda que eso. No conocemos a Dios. Por eso nos cuesta orar. Jesús mismo hablaba de esto a sus discípulos. Él entendía que realmente ellos no sabían, no tenían idea quién era quien les hablaba. No sabían quién era el Padre que lo había enviado a Él. Todavía. No conocemos a Dios. Por lo menos, no tanto como creemos conocer a Dios. Ya no digo que no, incrédulos, no. Pero sí es verdad que duele reconocer este punto. Pero no oramos al Padre porque no conocemos al Padre de la manera que Él se ha presentado a nosotros. Porque si supiéramos realmente, y en esto me incluyo, si supiésemos realmente quién es el Padre, acudiríamos a Él en cada momento. Nos daríamos cuenta que no hay nada que nos pueda dar seguridad como el Padre, y nos aferraríamos a Él. Como el Elías cuando quiere salir corriendo y veo que el Ariel le da la mano y ahí él recién corre con ganas, confiando en que el papá no lo va a soltar, ¿cierto? No lo va a soltar, ¿verdad? Entonces, pero si supiéramos quién es el Padre, no nos desprenderíamos de Él, de su mano. No buscaríamos plan B, alternativas, llamadas a amigos por si las moscas. No digo que está mal actuar, pero basamos nuestra fe en otras cosas. Y muchas veces el Padre es el último recurso. El recurso ganador, pero a veces el último. Y eso es porque no hemos conocido todavía al Padre en la manera que Él quiere que lo conozcamos. Y volvemos al punto central. Tenemos que entender que debemos orar al Padre porque Él es soberano por sobre todas las cosas, que nada se escapa de su control. Entonces, hay algunas cosas que debemos entender con respecto a la soberanía y tal vez por medio de la oración realizamos algunas malas prácticas, incluyéndome. A veces oramos como si nuestra oración fuese a cambiar la decisión que Dios ya ha tomado. A veces me he visto orando por cosas que yo sé que a Dios no le agradan. Y las camuflo y las decoro y digo, no, pero si estoy orando por eso. Y trato de contar lo positivo, pero yo sé aquellas áreas que a lo mejor me tientan o me hacen mal y lo pinto todo muy espiritual, ¿no? Yo estoy orando por eso. Pero yo sé que estoy orando por algo que Dios no quiere. O Dios ya ha hablado en su palabra. Como si nuestra oración fuese a torcer la voluntad de Dios. Y esto ha aparecido también en las Escrituras. Esto es algo de lo cual se nos advierte también. Dios es soberano y nosotros no podemos cambiar su voluntad, porque Dios no cambia, Dios no se arrepiente.
Lo que sí puede cambiar la oración es nuestro corazón con respecto a la voluntad de Dios. Señor, yo no quiero hacer esto que tú quieres que haga. Si tú quieres, Señor, por favor, quita este ministerio o esta iglesia o este trabajo o esta conversación que tengo que tener que quiero evitar. Pero por medio de la oración y su palabra, Señor, si esto es lo que tú quieres, yo no lo quiero, pero si esto es lo que tú quieres, prepárame, ayúdame, fortaléceme. Eso es lo que el Señor busca. Y eso es lo que la oración muchas veces hace, cuando nos damos cuenta de la soberanía de Dios. Ejemplos de personas que oraron por algo que no era la voluntad de Dios, pero ellos finalmente se sometieron a la voluntad del Padre. Personas que son ejemplos para nosotros. El apóstol Pablo cuenta que oró 3 veces por un aguijón que tenía en su carne. Vaya a saber usted lo que es ese aguijón en la carne. Yo no tengo idea, he escuchado de todo tipo de cosas, pero era algo que a él lo atormentaba. Era una petición real, no era un detallito. No era mi vida es maravilloso, pero está esta cosita que el Señor... No, era algo que realmente hacía sufrir a Pablo. Y probablemente él pensaba que tal vez con eso no iba a poder hacer aquello por lo cual fue llamado. Entonces era una oración válida. Pablo oró 3 veces para que Dios le quitara ese tormento. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate de mi gracia. Y Pablo dijo, bueno, entonces, en mi debilidad me gloriaré en ti, para que la gracia de Dios abunde. Y aceptó finalmente la soberanía de Dios. Y hasta donde yo sé, Dios nunca le quitó aquello que lo atormentaba. Entonces, ¿de qué sirvió que Pablo orara? ¿Sirvió de algo? Sirvió. Sirvió tremendamente. Porque Pablo no vivió amargado. ¿Y qué cambió eso? La oración. Que él se sometió a la voluntad del Padre y no vivió amargado. Esa es la diferencia. Cuando nosotros oramos y aceptamos la soberanía de Dios, que muchas veces no va a ser la que nosotros queremos. Porque Dios a veces responde que sí. Y es genial cuando oramos por algo y Dios nos responde. Y damos gracias. Y eso está muy bien. Porque es un motivo de gozo saber que estábamos orando por la voluntad del Padre. A veces oramos y Dios dice, espera, ¿cierto? A veces te dice, espera. Sí, pero es que esto espera. Mismo Pablo tenía claro su llamado. 14 años después, comenzó el primer viaje misionero. Aquello por lo cual él fue llamado demoró 14 años. Seguramente de oración. Dios le dijo, espera. Porque Pablo se convirtió. Y lo primero que hizo fue ir a hablarle y lo apedrearon y tuvo que huir en una canasta, ¿se acuerdan? No era el momento. No era el momento de Pablo. Pero era necesario que él entendiese quién era el Señor. Que entendiese que el poder no estaba en Pablo, que el poder estaba en el Señor. Entonces, fue necesario esperar. Entonces, a veces la respuesta a nuestra oración es un espera. Y a veces, como en el caso del aguijón de la carne, la respuesta de Dios es no. Y no nos sentamos mal cuando la respuesta a nuestra oración sea no, porque eso no es una derrota. A veces podemos sentirnos como fracasamos. Oré por esto, quería esto, se lo entregué al Señor y me dijo que no. ¿Sabe qué? Si Dios le dijo que no a algo y usted escuchó a Dios, eso es una victoria. Porque no tenemos idea de lo que nos libramos. Esta es una frase que alguien me dijo, no me acuerdo quién fue, tal vez fue en algún campamento, pero me acuerdo que alguien me dijo una vez, lo peor que te puede pasar cuando tú oras por algo que Dios te dijo que no, lo peor que te puede pasar no es que Dios te lo quite. Lo peor que te puede pasar cuando tú oras por algo que no es la voluntad del Señor, es que el Señor finalmente te diga, ahí está, hazlo. Y las consecuencias son terribles. Cuando oramos por una pareja, que no es la voluntad del Señor. Cuando oramos por un trabajo, que no es la voluntad del Señor.
un cambio de ciudad, que no es la voluntad del Señor. E insistimos, comprar una casa, que no era la voluntad del Señor. Insistimos, pero estoy orando, pero yo estoy orando. Y finalmente el Señor puede decir, ahí está. Las consecuencias son terribles. Otro ejemplo de alguien que oró y Dios no le concedió su petición. ¿Se acuerdan de alguien? Jesús. Jesús, la noche que iba a ser crucificado, oró. Le pidió incluso a sus amigos que oraran. Les dijo, chiquillos, no les dijo así, pero les dijo como, acompáñenme en oración. Porque lo que va a ocurrir aquí, ustedes no lo entienden. No tienen idea de lo que va a ocurrir. Pero es tremendo. Y necesito que estén aquí velando conmigo. Acompáñenme, oren conmigo. Yo voy a estar orando allá, pero ustedes, por favor, oren. Entonces, es algo por lo cual Jesús ni siquiera oró solo, sino que Él pidió oración en el WhatsApp de los apóstoles. Chiquillos, por favor, estén orando por mí porque es una noche importante, después les cuento. Entonces, incluso vemos una petición que Él compartió o quiso involucrar a las personas que más amaba en esta oración. Y oró una vez. Y oró una segunda vez. Y oró una tercera vez. Pero las 3 veces que Él oró, Él dijo, Padre, quita o pasa de mí esta copa. En otras palabras, que esta ira, bueno, ahí hay hartos temas teológicos con respecto a la copa, pero en palabras sencillas, lo que va a ocurrir, Señor, que ojalá no pase por mí, que ojalá no sea yo. Señor, yo no quiero esto. Lo que se viene es duro, es difícil, es doloroso. Por favor, Señor, yo no quiero esto. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús oró y dijo, Señor, te voy a pedir algo. Padre, te voy a pedir algo. Yo no quiero esto. Pero más importante que lo que yo quiera es que se haga tu voluntad. Y Dios no le dijo sí, tampoco le dijo espera. Le dio un rotundo no. ¿Pero qué vino junto con la oración? Gráficamente vino consuelo. Vinieron ángeles a consolarlo. Entonces ahí vemos una respuesta evidente de Dios a veces dice no, pero te ayuda, te fortalece para lo que sigue. Entonces, eso también es un ejemplo que nosotros tenemos en las Escrituras para ver que muchas veces la respuesta del Señor es no. Y Dios sigue siendo soberano. Y la oración muchas veces nos prepara para aceptar esa respuesta que es dura. Para resumir, sobre la soberanía divina del Señor, la oración y la voluntad divina. La oración consiste en descansar en la voluntad de Dios. Oramos por eso. No en cambiarla. Dios responde según su perfecto plan. Después hablamos de la negociación. La oración no es negociación, sino rendición que libera finalmente de ansiedad. Entonces, si estamos orando, pero seguimos ansiosos, no estamos orando correctamente, porque seguimos teniendo el control de esa oración. ¿Cuántas veces no hemos orado por algo, pero en verdad no se lo estamos entregando al Señor? Lo vamos a hacer igual, o igual estamos ahí afanados. Entonces, la idea de la oración es que finalmente nos libere de eso y fortalece la confianza en Dios. Y vimos 2 ejemplos claros de personas que son tremendo ejemplo, que oraron y Dios les dijo no, pero les dio consuelo. ¿Se entiende la idea? Excelente. Siguiente punto. Las razones por las cuales cuesta orar, yendo un poquito más profundo en el iceberg, ¿ya? Es porque la Biblia habla de que hay una lucha espiritual. Pocas veces hablamos de la lucha espiritual, pero Satanás no quiere que usted ore.
Piensa en eso. Cuesta orar porque hay algo que Satanás no quiere que usted haga. Que acuda al Padre. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el desierto y se le acerca a Satanás? Y una de las cosas que le dice, a mí me llama mucho la atención eso, es como, Jesús, ¿ves todos estos pueblos, estos reinos que están aquí delante? Yo te los daré y los pondré en tu mano si tú postrado me adorares. ¿Sabía usted que la Escritura había dicho hace muchos siglos atrás que Dios le iba a dar a su ungido todos los reinos de la tierra y los iba a poner sobre su mano y que toda rodilla y que todo rey se iba a inclinar delante de él? Es como que Satanás le hubiese dicho a Jesús, mira, ¿sabéis qué? Tú y yo sabemos cómo va a terminar todo esto, ¿ya? Tú vas a reinar, todos los reinos van a estar ahí delante tuyo, todos se van a postrar y te van a adorar y... ¿Por qué no la hacemos corta? Como, yo te lo doy. Yo te lo doy. Y de cierta forma no vas a tener que pasar por aquello que tú sabes que vas a tener que pasar. Tú ganas, yo gano, todos ganamos. Pero no era Satanás el que le iba a dar los reinos, sino Dios mismo. Y Jesús sabía eso. Sabía que iba a reinar. Por lo tanto, lo que le decía a Satanás en cuanto a la recompensa no estaba mal. Si era algo que le iba a corresponder. Pero no era algo que le iba a ser dado por Satanás. Iba a ser algo que le iba a ser dado por el Padre. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque Satanás muchas veces va a hacer eso. Muchas veces te va a dar aquello por lo cual tú estás orando, con tal de que no dependas o acudas a Dios. Y ahí es donde debemos estar en oración, para estar atentos, porque muchas veces oramos por cosas que son tentaciones y no nos damos cuenta. Y se presentan en forma de tentación, con el fin de que hagamos cualquier cosa, menos depender del Padre. Hay una lucha espiritual. Por eso es que cuesta muchas veces orar, porque Satanás va a evitar que tú ores. Yo te lo doy, no lo pidas, yo te lo doy. ¿Sabía usted que hay brujos brasileños que pueden curar enfermedades? Y yo no dudo que puedan hacerlo. Pero sí tengo claro que no es Dios quien los cura. ¿Para qué oro si puedo ir a estos brujos y me sano? Yo he escuchado historias. Pero cuidado con eso. Satanás te puede conceder peticiones con tal de que tú no acudas a Dios. Entonces, que cueste orar no es algo extraño. Hay una batalla espiritual. Va en contra de nuestra carne. Ya habíamos hablado. Cuesta orar porque no entendemos la soberanía de Dios. Cuesta orar porque la oración requiere humildad. Requiere reconocer que no tenemos el control. De que no depende de nosotros. Y eso duele. Duele que se nos escapen cosas. Duele que la vida sea caótica. Entonces, la oración muchas veces nos pone en esa situación. Y eso cuesta, eso duele. Nos cuesta orar porque es algo realmente sobrenatural. Es comunicación directa con el Padre. No es como hablar con cualquier persona. No es como mandar un mensaje. Es algo que hay muchas cosas pasando, muchas cosas que pasaron para que eso pueda ocurrir. Entonces es algo que es realmente sobrenatural. Hay una pequeña, una tremenda frase que es mía, es de John Piper, que dice, ora para que Dios te abra los ojos a quién es Él realmente. Eso es una bonita oración. Ora para que Él te abra los ojos para que veas quién es Él realmente. Entonces, debemos conocer a Dios para que su nombre sea atesorado en tu corazón sobre todas las cosas. Lo dice John Piper. Ya, chistecito, ya. Siguiente. Hablemos de algo un poquito más dinámico, entretenido tal vez, como 10 mitos sobre la oración. Estas son cosas que yo creí y tal vez muchos de ustedes creyeron y a lo mejor algunos de ustedes todavía las creen. Son cosas que oí y tal vez ustedes también oyeron por ahí. Entonces son 10 cosas que se creen con respecto a la oración que en teoría no suenan mal, pero bíblicamente no son verdad. ¿Ya? Insisto, no los culpo si creen esto o lo han creído,
O conocen gente que los cree porque no suena en verdad como algo terrible. Pero hay que entender qué es lo que dice la palabra con respecto a la oración. Porque malentender estas verdades nos pueden llevar a creer en estos mitos que pueden cambiar nuestro entendimiento acerca de la soberanía de Dios. Vamos con el primer mito. La oración tiene poder en sí misma. Esto se puede escuchar como la oración es poderosa. O, oye, ¿escucharon cómo oró el Rafael? Rafael oró ahí con poder. Esa fue una oración buena, no como la oración del Andrés, que fue ahí. La oración del... Es que la oración del Rafael fue poderosa. Pregunta, ¿eso importa? No. Porque esas son percepciones humanas, ¿ya? Y lo dijo el pastor, en base a lo que dice la palabra. Que el poder, ¿de quién es? El poder es de Dios. El poder es de Dios. Pensémoslo de esta manera. No por eso no vamos a orar. Por una necesidad, por algo urgente. Debemos orar, debemos acudir al Padre. Pero no es por nuestra oración que la persona se sanó. Es por la misericordia del Señor. Es por el poder y la soberanía del Padre. Pero Dios quiere que tu oración sea un medio para que tú dependas de Dios. Entonces, ahí está el poder, en que Dios va a hacer su obra, en que Dios te escucha a ti, me escucha a mí. ¿Y quién soy yo para pedirle algo al Padre? Y el Padre hace su voluntad. Y Él oye. Entonces, ese es el poder, no de la oración, no mío. Para darles un ejemplo más allá, en Santiago, por ejemplo, en el capítulo 5, habla de que acerca de la oración. Y dice, bueno, Elías, que Elías es como el gran profeta, dice, Elías fue un pecador, igual que tú y yo. Elías estaba sujeto a pasiones, pero él oró. Y se habla de las cosas que Dios hizo por medio de alguien pecador, igual que tú y yo. Entonces, no era que Elías era poderoso, no era que su oración era poderosa, es de dónde viene el poder. El poder viene del Señor y Él obra en su soberanía. Entonces, eso es algo importante que hay que entender. El poder no está en la oración, no está en Dios. Así que no se preocupe, y aquí está lo práctico, no se preocupe en ponerle ímpetu a su oración para que suene más potente, porque no es eso lo que va a cambiar la decisión de Dios. Dios no busca a alguien que sea un gran orador para impactar su oído y así recién acceder a la petición. Entonces, hermano, si usted ora con sencillez de corazón, en humildad, pero de la manera correcta, eso es lo que Dios quiere. Ejemplos de oraciones que fueron escuchadas y fueron muy sencillas. Muy sencillas. El hombre que estaba en la cruz al lado de Cristo dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esa fue su oración. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No hay una gran oratoria, no hay una gran preparación, no se conmovieron miles de personas al escuchar esa petición, ni siquiera sé si alguien más escuchó esa petición. Y Jesús respondió a esa petición. ¿Por qué él oró? No, porque Dios ya lo había salvado. Y le respondió su petición. Sí, Dios te oyó. Dios ya te salvó. Y esta noche estarás en mi reino. Otra oración que fue escuchada y que tal vez no fue la gran cosa. Cuando Jesús estaba hablando en parábolas acerca de dos personas que entraron al templo a orar. Había un hombre preparado, con experiencia, con conocimiento y con bla bla, hablaba con grandilocuencia, el fariseo. ¿Se acuerdan? O el escriba, ya no me acuerdo. Pero la cosa es que era un hombre preparado. Y él hablaba con palabras y hablaba fuerte. Y Dios, gracias porque tú y tu ley, y yo soy así, no como este publicano. Y hablaba con vehemencia. Y después llega el publicano y dice, sé propicio a mí, pecador. Que en buen chileno sería como, perdóname, o soy insignificante, soy un pecador, perdóname. Esa fue su oración. Y Cristo mismo dice, ¿a quién escuchó? A ese.
Entonces, el poder no está en la forma en la que oramos o en la oración misma. Nuestra actitud, el corazón. Tampoco eso es lo que tiene poder, pero eso es lo que ve Dios. Y que siempre todo sea sometido a su voluntad. En su voluntad es donde está el poder. Segundo mito, no se preocupen, vamos a ir un poquito más rápido, ¿ya? Si oro con suficiente fe, Dios tiene que hacerlo. Y hemos escuchado como, pero es que la fe mueve montañas, ¿cierto? ¿Qué pasó? No, es que tienes toda la razón. ¿Cuántas veces me lo han dicho? Claro, si oro con fe, no, es que yo oré por esto, pero es que hermano, usted no oró con fe. E incluso usamos versículos en Santiago que el que ora tiene que orar con fe. Y se habla de esa idea. Pero de nuevo, como no es la fe de la persona lo que va a cambiar el corazón de Dios. Ejemplo, yo puedo orar y con fe yo me puedo, qué sé yo, tirar del Costanera porque tengo fe en que Dios me va a agarrar del aire. No va a pasar, ¿ya? Por más fe que yo tenga, eso no va a pasar. Porque yo no lo estoy haciendo en la voluntad de Él. No está en la voluntad de Él que yo me tire a un edificio para demostrar nada. ¿Se fija? Entonces, ahí, ¿quién está siendo glorificado con eso? Nadie. Entonces, cuidado con eso. No es la fe lo que determina. No es que yo tengo fe en que si yo oro para que el Ariel me regale su camioneta, porque tengo fe, me la va a dar. ¿O sí? Se rió nomás, ya. Tomar eso como un sí, no. Pero se fijan como no es la fe lo que va a convencer a Dios. Ya no es ese el punto. Finalmente, fíjense en lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Todo esto, ahí están los versículos, así que si ustedes después quieren anotarlos para leerlos en su casa, no los vamos a leer todos, ¿ya? Pero ahí están, puede buscarlos. Y Santiago capítulo 4, versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces ustedes pueden orar con fe, pero mal, para gastar en vuestros deleites. Y si ese es el caso, Dios no lo va a dar. ¿Por qué? Porque hay un versículo que es clave y yo creo que es la base para entender cómo funciona un poco la oración, que está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y este versículo lo hemos escuchado miles de veces, hablando de que Dios contesta las oraciones, pero siempre se nos olvida un pequeño detalle, que es gigantesco. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cosa alguna, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, este es un versículo que prácticamente podríamos interpretarlo como, ore nomás, usted ore, porque si ora, y ora con fe, Dios lo oye. Y si Dios lo oye, Dios ya se lo dio. Y eso es un mito. Porque nos olvidamos de una pequeña frase que es clave. Y de eso se desprende todo lo demás. Yo no soy un experto en gramática, pero aquí dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y ese sí es una condición. Entonces, básicamente dice, ora, pídele al Padre, sí, siempre y cuando, solo si eso está en su voluntad. Entonces, cuidado con las condiciones. ¿Se acuerda lo que Satanás le dijo a Jesús? Mira, yo te daré todo esto, sí, postrado. Entonces, hay una condición. Entonces, las condiciones son necesarias para que ocurra el resultado esperado. Y este versículo no es tan fácil. Tiene una condición. Lo voy a leer de nuevo. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por ende, si pedimos alguna cosa que no está en su voluntad, no nos oye. ¿En qué sentido no nos oye?
o si nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, pero ya sabemos cuál es la condición, en su voluntad. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿por qué no le quitó el aguijón a Pablo? ¿Por qué no accedió a la petición de Jesús? Porque ellos oraron por la voluntad del Padre y lo que ellos pedían no estaba en la voluntad del Padre. Dios los oyó, pero no para acceder a su petición. Pero en su misericordia les dio poder, les dio fortaleza, les dio paz para aceptar y llevar a cabo su voluntad. ¿Se fija un poco que la oración no es cualquier cosa? No tiene poder, pero sí nos transforma. Nos ayuda a tener un poco más de, ¿cómo decirlo? Sometimiento, humildad a lo que realmente el Señor quiere. Chiquillos, perdón, me voy a alargar un poco, pero ¿me permiten leerles un ejemplo? Sí. ¿Sí? Dale, ¿no? Ya, gracias. Pero realmente este pasaje a mí me conmueve, es brutal. ¿Ustedes se acuerdan cuando David pecó con Betsabé? Y producto de ese pecado, que no era la voluntad de Dios, claramente, que estuvo súper feo, por decirlo así, todo lo que pasó, nació un hijo. ¿Se acuerdan lo que pasó con ese hijo? Natán le dijo, tu hijo va a morir, producto de tu pecado. Como tú hiciste abiertamente algo que es abominable, hiciste un pecado tremendo, fuiste en contra de la voluntad de Dios. No le explica eso en el versículo, pero David sabía exactamente lo que había hecho. Él entendió su pecado con Betsabé. Y su hijo, que nosotros podemos decir, pero si era un bebé, no tenía, o un niño, no lo sé, no tenía culpa de esto. Pero esto es lo que ocurre con David en este pasaje. Y a mí me habla mucho con respecto a la oración. Dice en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16, después de haber tenido toda esta conversación, esta es la reacción de David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que había pecado, el ungido de Dios. Dice, entonces David rogó a Dios por el niño, oró por el niño. Y no fue cualquier oración, no fue como, ay Señor, y te pido por mi hijo, sino que dice aquí, rogó y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. O sea, David estaba de guata en el piso, no en su cama, en el piso, orando, ayunando, y no fue solo una noche. Dice en el 17, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, o sea, David estuvo 7 días en eso. David estuvo orando. No fue una pequeña oración, fue un pedazo de oración que duró 7 días, con ayuno, con lo que nosotros podríamos decir, con poder, ¿ya? Con letra, con todo lo que usted pueda imaginar de la oración perfecta, David la hizo. Y más. Y ayunó, y estuvo de guata, y no durmió, y oraba, y oraba, y oraba. Y esto es lo que ocurre. Dice, y al séptimo día murió el niño. Esa fue la respuesta de Dios. Murió el niño. O sea, David oró por 7 días por su hijo. Que Natán le dijo, por cuanto tú pecaste, esto es lo que va a ocurrir y tu hijo va a morir. Y David oró para que esto no ocurriese. Suplicó, oró, ayunó. Se aferró a lo último de esperanza que él tenía, que tal vez Dios se arrepintiese o cambiase esto. Y quizás qué cosas no le habrá prometido David en esta oración. Señor, si tú me concedes esto, yo te prometo que nunca más, y no solo nunca más, sino que te hago un templo, qué sé yo. Quizás qué cosas David no le prometió en esta oración. ¿Sirvió de algo? ¿Sirvió de algo? Sí, pero vamos a ver en qué.
Dice, y el séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? O sea, es lógico, como los sirvientes de David, todos preocupados. Si David se entera que el niño murió, si él estaba así antes de que muriera, imagínense ahora, ¿cómo va a estar David? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? ¿Ha muerto el niño? Y ellos le respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió. Tal vez se echó perfume, se limpió, se arregló. Y cambió sus ropas. Y entró, ¿a dónde? A la casa de Jehová y adoró. O sea, por 7 días él estuvo orando para que su hijo no muriera. Y Dios no responde su oración, su hijo muere. Yo estaría, Señor, ¿por qué? No quiero saber más de ti, no sé. Pero la respuesta automática de David es, se limpió, se preparó para ir al templo y fue a la casa de Dios para adorarlo. Para adorarlo. Y después de eso, vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y ahí comió. Después de 7 días. Y sus siervos le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué onda, David? No, le dijeron así como, ¿qué? ¿Cómo? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, o sea, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Y vivirá el niño. La negociación. Este deseo, esta esperanza. No digo que estuvo mal la oración de David, pero el resultado es increíble. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David entendió, Dios es soberano. Y no es algo que era puro bla bla. O sea, fue duro. Y ahí estaba la respuesta de David. Y dice, y consoló David a Betsabé, su mujer. O sea, David adora a Dios después de que Dios le dice que no a lo que él más quería en el mundo, que era que su hijo no muriera. Adora a Dios, va al templo, come y le da consuelo a otra persona. ¿La oración no sirvió? En esa oración, Dios preparó y transformó su corazón. Y en esa oración, David, siendo el rey, entregó todo, reconociendo que el soberano no es él, es el Señor. Entonces, esa es la oración. Esa es la razón por la cual el Señor dice que debemos orar a Él y buscar depender de Él. Entonces, no es una pérdida de tiempo. No es una pérdida de tiempo. Ya, perdón por este gran paréntesis, pero creo que nos habla mucho acerca de la oración. Y podemos ver ya el resto de los mitos que ya ahora van a caer por sí mismos, que es que si no hubo respuesta fue porque te faltó fe. Nada que ver. Porque lo dijimos, no tiene que ver con la fe. La respuesta soberana del Señor no tiene que ver con eso, tiene que ver con quién es Él. A veces Dios responde con un no o espera, y esto no es un fracaso espiritual. Mientras más ore, más espiritual soy.
Y a veces pensamos eso, no, es que este hermano ora y ora harto, y ora bonito, ora largo, en cambio mi oración es pequeña, o no oro tanto, entonces no soy tan espiritual. Cristo mismo, hablando de los fariseos, seguramente el fariseo, si había que orar 3 veces al día, el fariseo le aseguro que oraba 5. Se lo aseguro. Y no era más espiritual por eso. Todo lo contrario. Cristo los llamó que eran hipócritas, porque oraban en las esquinas para ser vistos de todo y hacer largas oraciones. Pero ellos buscaban otra recompensa, ¿cierto? Entonces, no necesariamente orar mucho o orar de forma larga, extensa, es más espiritual. ¿Es malo hacerlo? No. No estoy hablando en contra de eso. Pero quiero que se entienda, no es el orar largo ni 5 veces al día lo que te hace espiritual. Porque podemos hacer todo eso y aún así no ser creyentes. ¿Cuántas religiones hay que no oran 3, 5 veces al día? ¿Y a quién le oran? No lo sé. Pero no le oran a Dios. Y eso no los hace más espirituales. No los hace agradables a Dios. Este me pega harto. Yo me siento así muchas veces. No creo que, ¿para qué voy a orar si no estoy bien? ¿Le ha pasado como que le da vergüenza orar? Como no, es que para orarle a Dios tengo que estar bien, pues mira cómo estoy. Para orar hay que estar bien espiritualmente. Si yo no estoy bien espiritualmente no puedo orar a Dios. Porque estoy sucio o Dios no me va a escuchar. Dios no va a escuchar la oración de alguien que está en pecado. Cuidado con eso. Porque ¿Dios escucha la oración del arrepentido? Sí, pues. ¿Quién nos convence de pecado? El Espíritu Santo, pero seguimos siendo pecadores. Y en esa oración de arrepentimiento, ¿Dios no escucha al pecador? ¿No dice Hebreos, venid confiadamente ante el trono de la gracia cuando estéis limpios? ¿Dice eso? No. Para hallar el oportuno socorro. O sea, nosotros vamos a la presencia de Dios en oración cuando estamos mal. Vamos a la presencia del Señor cuando necesitamos ser limpios. Acudimos al Señor cuando reconocemos que estamos mal espiritualmente, que somos inmundos. Cristo nunca le dijo a alguien como, no, tú estás cochino, apártate, o estás en pecado, tú no puedes, primero anda a limpiarte de tu lepra y ahí ven. No, Jesús nunca oró así. Dios no te busca cuando, o Dios no es que va a decir ya, ahora que estás limpio, ahora que estás santo, conversemos. Distinto es orar estando en pecado y orar en rebeldía. Pero eso es otra historia, ¿ya? Pero si tú estás mal espiritualmente y quieres buscar a Dios y quieres cambiar eso, o de cierta forma quieres que Dios te transforme, acude al Señor. No esperes a estar bien espiritualmente porque no va a ocurrir. No tienes que haber terminado 3 discipulados y haberte, qué sé yo, firmado la membresía para recién orar. No, como estés. Si quieres arrepentirte por tus pecados, si quieres que Dios transforme tu vida, búscalo ahora. No esperes. No esperes. De hecho, Miguel, Jesús una vez sí dice que no es la oración correcta, por decirlo así. Cuando después de decirle a Pedro que sobre esta roca fundaré mi iglesia, y dice que es necesario que él muera, y Pedro dice, de ninguna manera te ocurra esto, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y en el fondo es Pedro, por decirlo así, tratando de hacer agradar a Dios según lo que Pedro creía. Jesús le dice, no eres tú quien está hablando, es Satanás, porque no es la voluntad del Padre, como una de las cosas que uno decía. Sí, como lo vimos al principio acerca de la voluntad soberana de Dios. Pero el punto es, Cristo no vino a los que estaban limpios, a los que estaban sanos. No esperó a que ellos estuvieran sanos para que buscaran a Dios o de cierta forma se arrepintieran. Entonces, el mensaje es ese, es como estás mal, estás sucio, eres pecador, igual que yo, estás deprimido, estás con tu vida hecho un desastre, no arregles todo para recién acudir a Dios. Dios te quiere en ese momento, porque no tienes control, porque no tienes las respuestas, porque no eres capaz de nada. De ahí es donde Dios va a manifestar su poder.
cuando solamente te queda aferrarte a Él. Entonces, no esperes estar bien espiritualmente para orar. ¿Ya? Hay más mitos. La oración reemplaza la acción y la obediencia. ¿Qué? Básicamente otra forma de decir como, listo, ya lo puse en oración. Así que ya no tengo que hacer nada. Volviendo al caso del trabajo, que es mi experiencia, es como, en esa situación, no bastaba que yo solamente dijera, estoy orando por un trabajo. Dios me dijo, muy bien, como, qué bueno que estás dependiendo de mí. Ahora, sal a buscar trabajo. ¿Sí? Muévete. Y yo responderé. Pero a veces nos ponemos en el papel de, no, pero si ya estoy orando por eso. Quiero dejar este pecado. ¿Y qué estás haciendo? Estoy orando por eso. Sigue orando y pecando. Como no va a solucionar nada el hecho de que solamente estés orando. ¿Ya? La oración nos pone en una actitud de dependencia del Señor. Y cuando dependemos de Él, obedecemos. Entonces, muchas veces vamos a tener que actuar sometiéndonos a la voluntad de Dios. Entonces, no basta solo con orar. Tengo problemas matrimoniales. Oro por eso. Listo. Se solucionó. Borrado. No funciona así. Qué bueno que ores y que busques la guía en la palabra del Señor. Ahora, haz lo que dice la palabra del Señor. ¿Se entiende la idea? Entonces, la oración por sí sola no va a reemplazar nunca la obediencia. Importante. Siguiente. Orar muchas veces por lo mismo es falta de fe. No, si tú oras todo el tiempo por lo mismo es porque no tienes fe. ¿Cómo estáis todo el tiempo orando, qué sé yo, por la salvación de tu tío, tu tía, tu abuelita, lo que sea? No, pues tú ya lo oraste una vez, listo. Cuidado con eso. Cuidado con ese punto. Vemos que se nos insta a orar reiteradamente por todo, por lo que sea. Pero aquí también hay que tener ojo. Una oración reiterada puede indicar dos cosas: dependencia a Dios o afán y ansiedad. Entonces, cuidado con los extremos. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. No es lo uno o lo otro. Puedes orar todos los días por la salvación de los tuyos. Puede que lo ores de vez en cuando. No es una cosa mejor que la otra. Lo que importa es entender en quién estás dependiendo para eso. Y aquí hay un consejo. No soy nadie para dar un consejo, pero si oramos todo el tiempo por la salvación de alguien, por ejemplo, ¿por qué no orar al día siguiente para que, en función de la salvación de esa persona, como, Señor, te pido que hoy día me des una oportunidad para hablarle? Día siguiente, quiero orar de nuevo por la salvación de esa persona. Pero enfocar tal vez la oración a, Señor, te pido que hoy día me ayudes a hacer un ejemplo, un testimonio para esa persona. Día siguiente, quiero seguir orando por la salvación de esa persona. Señor, ayúdame a conocer más de cómo presentar el Evangelio, prepararme más. Hay una actitud diferente, ¿se fija? Y no solamente oro por la salvación, oro por la salvación, oro por la... como una repetición vana. ¿Se entiende un poco la idea? A veces hay un punto intermedio distinto, que a veces alguien puede orar en forma repetida porque escuchó a alguien, eso le gustó como algo bueno para Dios, pero realmente no lo tomó en peso lo que está hablando, simplemente lo hace por repetición. También. Le ha pasado, no quiero atacar a nadie, pero le ha pasado que a veces usted ha copiado las oraciones que otros hermanos ponen el día jueves, como le gustó tal vez la forma en que oran y no se da cuenta y a lo mejor está copiando el mismo modelo. Señor, te pido por mi matrimonio, por sabiduría, por provisión, por salud, tu provisión constante. Y como que hacemos un molde y como que todos estamos orando por lo mismo. Y yo me pregunto a veces, ya, está bien, no es malo pedir por sabiduría, pero ¿sabiduría para qué? ¿Se lo ha preguntado? ¿Por qué pide por sabiduría para su matrimonio? ¿Qué quiere con esa sabiduría? ¿Qué es lo que va a hacer con esa sabiduría? ¿Lo sabe? Si no lo sabe, cuestiónese si tal vez debería estar pidiendo por sabiduría. No digo que está mal, solo quiero invitar a reflexionar un poco acerca de nuestra práctica de oración. Yo a veces oro todo el tiempo, Señor, gracias, o te pido por tu provisión constante. ¿Y qué significa eso?
¿O estoy repitiendo lo mismo de siempre porque hay que poner algo en el chat? No sé. Cuestióneselo. Siguiente. Dios responde según mi estado espiritual. Entonces, si estoy bien espiritualmente, no solamente Dios me escucha, sino que además responde favorablemente. Ya vimos que nada que ver, porque la soberanía está en el Señor. Si Dios respondiera a mi oración en base a mi estado espiritual, créanme que estaríamos a punta de no, ¿cierto? No. Entonces, gracias al Señor que no responde según mi estado espiritual. Véalo así. Siguiente. Citar versículos hace que la oración sea más eficaz. ¿Ya? Orar y decir como, Señor, te pido por tu provisión constante, porque como dice tu palabra en Ruth 2:12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Está mal? No sé. ¿Está bien? No sé. Solo le puedo decir, no es eso lo que hace que su oración sea mejor. Ore de forma bíblica, sí. Confiando en las promesas de Dios, sí. Pero cuidado, no sea que ese versículo en verdad se lo está diciendo a otra persona. ¿Quién no ha usado la oración para tirarle un palo a alguien? Señor, te pido por mi esposa para que le des de tu gracia y su paciencia abunde, como dice tu palabra. Si no perdonamos los pecados de los otros, tú... Cuidado de estar usando la oración a veces para dar un mensaje. O se me hizo muy larga el mensaje y aprovecho la oración para terminar la conclusión. Entonces yo lo he hecho, perdón, hermano. Pero me di cuenta que está mal, para eso estamos acá. Entonces, la idea es eso, como no porque usemos la palabra o citarla en una oración, necesariamente lo hace espiritual. Puedo hacer eso para lucirme, para que digan, oh, miren la cantidad de bagaje bíblico que tiene el hermano, y eso no glorifica a nadie más que a mí mismo. Y eso no glorifica a Dios y Dios no va a escuchar esa oración. Entonces, cuidado. Si lo hace, hágalo con humildad. O mejor decir, Señor, como dice tu palabra, tú me vas a fortalecer. Ayúdame a creer en eso. Ahí tiene sentido y hay madurez en eso. Señor, como dice tu palabra, tú proveerás. Ayúdame a no perder la fe o a no perder el foco. Hay una oración que tiene un sentido recalcar la promesa del Señor. Porque créame una cosa, no porque usted le recuerde la promesa del Señor, Dios va a decir, de veras se lo prometí. No, se me había olvidado. Siguiente. La buena oración siempre produce paz inmediata. La oración produce paz a veces, pero a veces no. A veces la oración te va a quebrantar, no te va a dar paz, te va a avergonzar. A veces la oración verdadera te va a darte cuenta te va a hacer dar cuenta de lo mal que estamos y lo mucho que hay que cambiar o depender más del Señor. Y eso a veces no produce paz, a veces produce vergüenza. Entonces, no busquemos las emociones como indicadores de que Dios escucha nuestras oraciones o no. ¿Ya? Entonces, no basemos la calidad de una oración por cómo yo me sentí al final de esa oración. Hermano, a veces usted puede estar orando y en mitad de la oración puede pasar algo y va a tener que parar su oración a la mitad. Ay, no dije en el nombre de Cristo, entonces ya Dios no me escuchó. No, pues si no es así. Y va a retomar su oración después. Entonces, muchas cosas pueden pasar y no es eso lo que cataloga una oración de buena o mala. ¿Se entiende la idea? Son algunos mitos. Insisto, ahí están los versículos. Después, si quiere, los leemos o los lee en su casa. Pero pasamos a la última parte. Algunos consejos. ¿Ya? 35 consejos, cada uno con una historia, una ilustración. Vida de oración saludable. ¿Ya? Son algunas cosas que podemos ver en la palabra. Siguiente. Cosas que no está de más reiterar. Es bueno orar en privado. Ore a solas con el Señor. De manera privada y regular.
Entonces, es bueno que ore todos los días. No tiene que orar todos los días 3 veces o 5 veces, ya lo dijimos, no está en la cantidad. Pero es bueno formarse un hábito, porque eso también implica sometimiento al Señor, dependencia a Él. Entonces, hágase el hábito de orar. ¿Cuánto? No sé, vea usted. ¿En qué lugar? Vea usted. ¿Cuántas veces? Vea usted. Pero hágase el hábito, es sano. Sí, pero quizás como para ayudar a tener un poco el consejo que lo practico yo, es que tenemos que orar bastante en el sentido de que siempre tenemos que pensar que como yo soy insuficiente y el Señor sí es suficiente, necesito orar más. Porque el Señor va a hacer algo que yo no entiendo, que yo no sé. Y a veces la oración puede decir, Señor, yo no tengo idea. Pero como no tengo idea, tengo que seguir orando. Exacto, a veces las oraciones pueden ser cortitas, pero depender de Él. Ahora no saquemos los pillos con, no, es que yo hago puras oraciones cortitas. Yo también me saco los pillos con eso, estoy todo el día orando, pero, ay Señor. Pero está bien las oraciones cortitas, pero también es bueno tener una disciplina. Jesús era un hombre muy ocupado en su agenda y siempre es un tiempo para orar, todos los días. Peligros de la vida, de la rutina vacía, orar sin arrepentimiento. Esto es terrible. Podemos tener el hábito de la oración todos los días, pero en soberbia, sin arrepentimiento, sin querer cambiar, no sirve de nada. Entonces estemos buscando el arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento no es en verdad algo que hay que buscar. Es algo que el Señor te convence por medio de su palabra. Simplemente dejémonos cambiar. Renunciemos a eso que nos ata. Oración con arrepentimiento. La oración debe acompañarse de arrepentimiento y obediencia. Entonces no solo me arrepiento, hago aquello que el Señor me dice. Siguiente, por favor. Modelo bíblico de oración. Jesús habló en su palabra un ejemplo de oración. ¿Se acuerda? Lo que algunos llaman el Padre Nuestro, ¿cierto? Pero Jesús mismo dijo al final de esa oración que no hagamos vanas repeticiones. Entonces, la intención de Jesús, siguiente por favor, no era enseñar un modelo para que lo repitiésemos textual, ¿ya? Entonces, si usted cree que hay que leer y hacer el Padre Nuestro todos los días, no era esa la intención del Señor, sino que más bien quería mostrarles la oración del Señor. Y Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, no dice eso, tu nombre, ¿cierto? Bien, ni siquiera me lo sé, pero la cosa es que Él, en su oración, da algunas pistas de elementos que tienen una oración saludable. Por ejemplo, adora al Señor en su oración. Claro, no dice, Señor, te pido para llegar bien al trabajo, para no tener problemas con mis compañeros de trabajo, para poder volver bien a la casa, para poder pagar las cuentas. Amén. Entonces, Jesús no transforma la oración en un listado de peticiones, sino que lo transforma en una relación con el Padre. Adora al Padre reconociendo quién es Él. Y eso lo pone en un estado de sometimiento. Entonces, la oración es bueno que lleve adoración. ¿Qué más trae? Dependencia en Dios. La oración enfatiza la dependencia total de Dios antes de presentar las necesidades personales. No parte orando por el pan. Ahora, no es un orden fijo, no pasa nada si ora y pide, pero no se olvide de agradecer, no se olvide de glorificar a Dios. Esos elementos son claves para una buena relación con el Señor. Transformación del corazón. La oración no busca controlar, sino transforma el corazón para abrazar la voluntad divina. Hágase tu voluntad. Y Jesús lo hizo práctico. No fue una enseñanza que Él le dijo a los apóstoles, pero Él en su vida privada hizo otra cosa. Hablamos de eso. Él buscaba la voluntad del Padre. Comunión y confianza. La oración es una invitación a confiar en Dios y a vivir en comunión con Él y su soberanía. Me pasé un poco el tiempo, por eso les dejo a ustedes de tarea que vean la oración, ejemplo, que está en Mateo, capítulo 6, ¿cierto? Sí. Y vean los puntos que trae. Y vea si su oración contiene esos elementos. Arrepentimiento, buscar cambiar, buscar la voluntad del Padre, agradecer quién es Él, pedir por su necesidad, pedir perdón, perdonar a otros también,
Entonces todo eso está dentro de la oración modelo de Jesús. No es una fórmula, pero es un modelo. Entonces, eso es, la buena oración no comienza con lo que necesito, sino con quién es Dios. Entonces recordemos, no podemos separar la oración de la soberanía del Señor. Mientras más conozco a Dios, mejor es mi vida de oración. Eso, hermanos, muchas gracias por su paciencia. Eso es todo por hoy. ¿Qué es eso? No. Un chistecito.